Algo estaba acabando con los depredadores más poderosos de los pantanos de Florida. No era un caimán, ni una pantera, ni ninguna criatura de las que los investigadores llevaban años rastreando en esa naturaleza salvaje e inundada. Era otra cosa. Algo que ya habitaba esas mismas aguas oscuras, enroscado entre las mismas hojas en descomposición, pasando desapercibido ante los mismos científicos que habían recorrido esos senderos cientos de veces sin prestarle la menor atención. En 2021, un equipo de investigación que seguía la pista a pitones birmanas comenzó a perder a sus animales. Una señal tras otra, simplemente desaparecían. Cuando llevaron las radiografías al laboratorio, se quedaron parados frente a la pantalla de imágenes en completo silencio. La columna vertebral de una pitón, intacta, enroscada dentro del estómago de otra criatura. El transmisor quirúrgico seguía funcionando, seguía emitiendo señal, pulsando desde el interior de un depredador que nadie había identificado. 3 pitones engullidas enteras. Sin rastros, sin explicación, solo una señal desplazándose por el pantano dentro de algo que, según los datos, no debería haber sido capaz de semejante cosa. Entonces las cámaras lo captaron en video, y lo que registraron obliga a replantear todo lo que los investigadores creían saber sobre la crisis ecológica más devastadora de Florida, y sobre ese único depredador al que nadie pensó en vigilar, el que había estado ahí todo el tiempo, haciendo su trabajo en silencio mientras los científicos miraban en todas las demás direcciones, las señales que desaparecían. El Dr. Ian Bartoszek y su equipo en la Conservancy of Southwest Florida llevaban adelante lo que, sobre el papel, parecía un estudio de campo tranquilo. Transmisores quirúrgicos implantados en pitones birmanas juveniles, rastreo por radio a través de los humedales, corredores de movimiento, rangos de caza, datos de supervivencia, el tipo de ciencia metódica que termina en hojas de cálculo y revistas académicas, no en titulares. Investigadores avanzando entre aguas que les llegaban al pecho, siguiendo señales electrónicas, realizando el trabajo lento y poco glamoroso de construir un conjunto de datos una coordenada a la vez. Entonces las señales empezaron a apagarse. Los transmisores funcionaban sin ningún fallo. Cada pocos segundos, con una regularidad de reloj, las señales llegaban limpias, estables y sin interrupciones. El equipo operaba exactamente como había sido diseñado. Eran las pitones conectadas a ellos las que estaban desapareciendo. La pitón 19 fue la primera. 3 semanas de datos perfectos, patrones de movimiento, ciclos de descanso, ventanas de actividad, todo coherente con una pitón juvenil sana estableciéndose en territorio nuevo. Después, quietud absoluta. No la quietud de un animal de sangre fría que se ralentiza en una noche fresca, ni una pausa entre salidas de caza. El tipo de quietud que solo puede significar una cosa. El equipo de Bartoszek se abrió paso entre raíces de ciprés, juncos que llegaban al pecho y agua estancada para alcanzar las coordenadas. El calor de Florida caía sobre ellos como un peso físico. Nubes de mosquitos. Visibilidad reducida a lo que el haz de la linterna lograba atravesar entre la vegetación. Cuando llegaron al punto exacto de la señal, cada persona del equipo se detuvo en seco. Sin restos, sin rastros de sangre, sin marcas de arrastre, sin piel mudada, sin nada alterado en absoluto. Solo un leve pulso electrónico, constante y rítmico, transmitiendo desde el interior del cuerpo de otra criatura. Algo se había tragado a su pitón entera, transmisor incluido, y seguía ahí fuera, moviéndose, digiriéndola. Luego volvió a ocurrir, en octubre del mismo año. 2 señales más se apagaron siguiendo el mismo patrón.
otras 2 pitones desaparecidas sin rastro, sin evidencia, sin explicación. Los transmisores pulsando desde coordenadas donde antes había pitones, ahora emitiendo desde estómagos no identificados. Los resultados de rayos X llegaron del laboratorio. Bartoszek se quedó frente a la pantalla de imágenes observando la columna vertebral de una pitón enrollada dentro de una cavidad estomacal desconocida. Uno de los casos documentados involucraba un animal de más de 22 kilos, de casi 4 metros de longitud, con el cuello gravemente dañado y el cuerpo enterrado bajo maleza. Algo había acabado con ese depredador de alto nivel y lo había consumido por completo. Más tarde lo describió como el momento más extraño en 20 años de trabajo de campo. 3 pitones, 3 transmisores recuperados del interior de algo desconocido, algo que seguía ahí afuera cazando, moviéndose por un pantano lleno de investigadores y cámaras, y nadie había logrado verlo. El equipo ejecutó todos los diagnósticos disponibles. Los equipos funcionaban a la perfección. Los datos eran limpios, lo que significaba una sola cosa. Lo que fuera que andaba por allí era real. Tenía el tamaño suficiente para engullir a una serpiente de casi 4 metros, y era tan hábil desapareciendo que un experimentado equipo de campo no había conseguido ni un solo vistazo. La invasión que ya había ganado. Para poder entender lo que reveló ese material grabado, primero hay que comprender por qué la existencia de un depredador de pitones en Florida debería ser algo imposible. Las pitones birmanas no son de aquí. Jamás lo fueron. Evolucionaron en los ecosistemas tropicales del sudeste asiático, dentro de redes alimentarias construidas a lo largo de millones de años precisamente para contenerlas. Myanmar, Tailandia, Vietnam, Indonesia, paisajes donde los depredadores naturales, los competidores y las enfermedades habían sido refinados durante tiempo geológico hasta formar un sistema equilibrado que mantenía a raya las poblaciones de pitones. Las cobras reales las cazaban. Los tigres las atrapaban. Los varanos saqueaban sus nidos. Los parásitos y los patógenos reducían sus números. El ecosistema entero había pasado millones de años aprendiendo a convivir con estos animales sin ser destruido por ellos. Nada de eso viajó con ellas hasta América. El comercio de mascotas exóticas de los años 80 y 90 introdujo miles de pitones birmanas en los Estados Unidos. Las crías eran baratas, llamativas y manejables cuando medían unos 30 centímetros. Luego crecían. Los dueños veían cómo sus animales novedosos se estiraban hasta 4, 5 o 6 metros, y tomaban una decisión que terminaría transformando un ecosistema entero. Las llevaban a los canales, a los humedales, al propio Everglades, y las soltaban. Armas vivas liberadas en un territorio que no guardaba ninguna memoria evolutiva de lo que era una pitón birmana, sin depredadores entrenados para cazarlas, sin competidores capaces de hacerles frente, sin ningún tipo de respuesta defensiva. Entonces llegó el huracán Andrew en 1992, un monstruo de categoría 5 que arrasó el sur de Florida con vientos sostenidos de 165 millas por hora, destruyendo barrios enteros y arrancando los techos de edificios comerciales en Homestead y Florida City. Entre las estructuras que quedaron devastadas había varios criaderos comerciales de reptiles que operaban en la zona, almacenes repletos de serpientes exóticas, lagartos y anfibios destinados al comercio de mascotas. En una sola noche, el huracán liberó directamente en la naturaleza a cientos de pitones birmanas. Lo que había sido una filtración lenta de animales domésticos sueltos se convirtió de golpe en una inundación catastrófica de ejemplares en edad reproductiva, todos liberados al mismo tiempo en un hábitat inmejorable. Esos animales llegaron sin ningún depredador natural que los acechara.
Nada en los Everglades había evolucionado para cazarlos. Nada había aprendido a temerlos. Nada los había encontrado jamás. Las especies presa de los Everglades, mamíferos y aves que durante miles de años habían desarrollado sus estrategias de supervivencia frente a caimanes, panteras, linces y rapaces, no tenían ningún esquema defensivo ante un constrictor de 6 metros que cazaba por emboscada y acababa con sus víctimas por asfixia. No reconocían la amenaza. No huían de ella. Simplemente morían. Los datos que fueron saliendo de las estaciones de investigación durante las décadas siguientes parecían sacados de un informe de extinción. Las poblaciones de mapaches en las zonas estudiadas de los Everglades se desplomaron un 99,3%. No disminuyeron. Se desplomaron. Las poblaciones de zarigüeyas cayeron un 98,9%. Los linces bajaron un 87,5%. Los conejos de marisma, las ratas almizcleras y los conejos de cola de algodón quedaron prácticamente borrados de zonas que habían habitado durante miles de años. Venados de cola blanca adultos, engullidos enteros. Cocodrilos americanos, blindados, ancestrales, sobrevivientes de la extinción de los dinosaurios, devorados en una sola comida. Restos de 58 especies distintas de aves fueron extraídos de los sistemas digestivos de las pitones, incluyendo aves migratorias que habían recorrido miles de kilómetros desde Canadá para pasar el invierno en Florida. Desaparecidas. Esto no ocurrió a lo largo de siglos. Sucedió en cuestión de décadas. En algunas zonas, en apenas años. El Dr. Frank Massati, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Florida con más de 2 décadas estudiando esta invasión, estima que la población de pitones asciende a decenas de miles, posiblemente a cientos de miles. Un ejército invisible, perfectamente camuflado, perfectamente paciente, desmantelando desde adentro uno de los ecosistemas más insustituibles de América. El gobierno federal respondió con todos los recursos disponibles, prohibió la importación de pitones birmanas y las clasificó como fauna dañina bajo la ley Lacey. Florida puso en marcha programas de recompensas que pagaban a los cazadores por cada pitón retirada de tierras públicas. Se entrenaron perros de detección para localizar pitones por olfato, rastreando la huella química de la piel mudada y los desechos a través de kilómetros de vegetación densa. Se desplegaron drones térmicos por los Everglades, recorriendo el paisaje con cámaras de infrarrojos diseñadas para captar las señales de calor de las serpientes asoleándose. Eventos de captura competitiva, el más conocido siendo el Desafío Anual de Pitones de Florida, reunían cazadores de todo el país para pasar fines de semana avanzando entre aguas pantanosas con machetes y ganchos para serpientes. Se analizaron fuentes de agua mediante muestras de ADN ambiental en busca de rastros del material genético de las pitones. Estaciones de monitoreo acústico escuchaban los patrones específicos de vibración producidos por grandes constrictores desplazándose entre la vegetación. Reconocimientos térmicos aéreos cubrieron miles de hectáreas desde helicópteros. Cada herramienta disponible fue puesta en juego. Múltiples agencias coordinaron sus esfuerzos. El cuerpo de ingenieros del ejército también se involucró. Millones de dólares en financiamiento federal y estatal distribuidos a lo largo de múltiples ciclos presupuestarios. Nada logró cambiar la situación. Cada investigador que dedicó tiempo serio a este problema terminó llegando a la misma conclusión. Lo expresaban música de maneras distintas, con cuidado en las solicitudes de subvención, con franqueza tomando un café. Pero siempre era la misma admisión. Las pitones habían ganado. Los Everglades, tal como habían existido durante miles de años, estaban perdidos.
El doctor Mazot, parado a las afueras de Nápoles tras 3 semanas en el campo, lo dijo sin rodeos. El ecosistema está siendo devorado vivo y no contamos con un depredador capaz de detenerlo. Nadie discutió. La ciencia no dejaba margen para el debate. Las cifras eran demasiado contundentes, las tendencias demasiado consistentes, el hábitat era demasiado vasto y demasiado comprometido como para que cualquier intervención realista pudiera cambiar el desenlace. Un ecosistema que había tardado miles de años en formarse estaba siendo desmantelado de manera silenciosa y sistemática. Y las mentes más brillantes que trabajaban en el problema se habían quedado sin respuestas. Entonces los transmisores comenzaron a apagarse en los monitores de Bartok. La respuesta que nadie esperaba. Algo estaba haciendo desaparecer a depredadores del nivel más alto sin dejar rastro alguno, y continuaba moviéndose por el pantano como si nada hubiera ocurrido. Eso era seguro, pero cada respuesta a la que llegaba el equipo de investigación resultaba equivocada. El caimán gigante, el primer candidato lógico. Sin embargo, los patrones de daño no coincidían. Los caimanes aplastan, giran sobre sus presas, dejan un rastro físico devastador en todo lo que atrapan. Huesos destrozados, tejidos desgarrados, restos parcialmente consumidos dispersos en una zona amplia. Estas pitones no presentaban nada de eso, sin heridas, sin marcas externas. Simplemente habían desaparecido. La pantera de Florida. Las panteras atacan por sorpresa, muerden el cráneo o la columna con una precisión que deja marcas de perforación claras, huellas de garras, evidencia definitiva de un depredador mamífero. No había nada. Sin transferencia de pelo, sin rasguños, sin huellas en el barro circundante. El oso negro, poderoso y oportunista, ciertamente capaz de acabar con una serpiente. Pero los osos no se tragan de una sola vez a una serpiente constrictora de casi 4 metros. Ningún animal de ese tamaño hace algo así. Los osos despedazan a sus presas, dejan restos dispersos por el suelo, dejan huellas inconfundibles en terrenos blandos. Estas pitones habían sido consumidas enteras, de la cola a la cabeza, sin que un solo hueso estuviera fuera de lugar. Lo que fuera que había hecho esto se había tragado al animal completo en un proceso continuo, de la misma manera en que una serpiente se alimenta. Esa conclusión redujo considerablemente las posibilidades, pero también hizo el misterio aún más desconcertante. ¿Qué serpiente en los Everglades era lo suficientemente grande, agresiva y físicamente capaz de engullir a una pitón birmana de casi 4 metros? La respuesta, según todos los modelos que el equipo ejecutó, era que ninguna. No había ninguna especie de serpiente nativa de Florida documentada como capaz de protagonizar ese tipo de evento depredador. El modelo decía que era imposible. Los transmisores decían que había ocurrido 3 veces. Revisaron cada candidato restante en la cadena alimentaria de los Everglades, halcones, búhos, otras grandes constrictoras. Nada encajaba con la evidencia. Lo que fuera que estaba haciendo esto, operaba mediante un mecanismo que sus modelos no podían reproducir. Entonces, hicieron lo que hace cualquier equipo de investigación desesperado cuando los datos se niegan a coincidir con la teoría. Instalaron cámaras por toda el área de estudio. Las orientaron hacia cada lugar donde una señal había dejado de funcionar y esperaron. Semanas de grabaciones vacías. La hierba de los pantanos doblándose con el viento. Aves inmóviles aguardando en silencio. Un mapache cruzando el encuadre de vez en cuando. Hora tras hora sin nada. El tipo de espera que empieza a sentirse como una derrota. Entonces, una mañana, un investigador abrió un clip y la sesión de revisión se detuvo en seco. Nadie en esa sala habló durante un largo rato. El depredador no era un caimán, ni una pantera, ni un oso, ni un ave rapaz, ni nada que hubiera aparecido en su lista de sospechosos.
Ni siquiera era grande. La cámara captó una serpiente de cuerpo oscuro y grueso, pesada y musculosa, completamente inmóvil entre la hojarasca a orillas del agua, invisible contra la vegetación en descomposición. No se escondía ni huía, simplemente esperaba, colocada en una configuración de emboscada perfecta, del tipo que solo un animal profundamente familiarizado con ese microterreno exacto podría elegir. Había seleccionado un punto donde el color del suelo coincidía exactamente con el patrón de su lomo, donde las hojas caídas de palmito formaban un embudo natural hacia la orilla, donde cualquier serpiente que se desplazara por la costa pasaría al alcance de su ataque sin percibir jamás la amenaza. Y entonces se movió, explosiva, quirúrgica, instantánea. El golpe cubrió la distancia entre depredador y presa en una fracción de segundo, más rápido de lo que la cámara podía registrar con claridad. Se aferró a una pitón juvenil antes de que la presa tuviera tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo, antes de que la pitón pudiera enrollarse, antes de que pudiera escapar, antes de que pudiera oponer cualquier tipo de respuesta defensiva. Una cottonmouth de Florida, trabajando de manera lenta y metódica, desencajando sus mandíbulas alrededor de la cola de la pitón e introduciéndose el cuerpo entero por la garganta centímetro a centímetro. Un proceso que llevó más de una hora, registrado en su totalidad con cámara infrarroja, paciente, mecánico, imparable una vez iniciado. Una cottonmouth de Florida, una víbora venenosa de Foseta que había habitado esos mismos humedales durante miles de años. Un animal junto al que cada investigador del equipo había pasado en el sendero sin pensarlo dos veces, cazando pitones birmanas invasoras, engulléndolas enteras. Una serpiente nativa devorando a otra serpiente. La especie ignorada, la que había estado allí todo el tiempo, imponiendo su ley. Las imágenes de rayos X lo confirmaron todo. En un caso documentado, la cottonmouth había consumido a la pitón comenzando por la cola, introduciendo metódicamente al animal completo en su estómago a lo largo de un período prolongado. La cottonmouth medía entre 34 y 42 pulgadas. La pitón que había dentro medía casi lo mismo que el reptil que la contenía, una serpiente devorando una presa de casi su propio tamaño, empujando los límites de lo que cualquiera creería físicamente posible para esta especie. Un biólogo del equipo comentó que era como ver a la evolución contraatacar en tiempo real, el depredador perfecto. En retrospectiva, esto no debería haber sorprendido a nadie. La mocasín de agua de Florida, conocida como cottonmouth astradon conanti, es uno de los depredadores más subestimados de toda América del Norte. Los adultos miden entre 30 y 48 pulgadas. Algunos individuos excepcionales superan los 6 pies. Son de cuerpo robusto y musculatura densa, diseñados precisamente para los entornos semiacuáticos que las pitones birmanas colonizaron cuando invadieron Florida. Cipreses inundados, praderas anegadas, sistemas de raíces de aguas oscuras donde la visibilidad cae a cero, y cada ventaja pertenece al animal que mejor conoce el terreno. Este siempre fue el territorio del cottonmouth. Las pitones simplemente entraron a su sala de estar. Ese famoso despliegue defensivo, enroscarse, abrir la mandíbula de par en par, mostrando el interior blanco brillante de la boca, es solo la advertencia. La actuación que les dio su nombre. El arma real es invisible. Los cottonmouths son víboras de Foseta. Entre sus ojos y sus fosas nasales se encuentran órganos sensoriales que detectan radiación infrarroja con una precisión extraordinaria. No dependen únicamente de la vista o del olfato. Cazan mediante firmas térmicas. La oscuridad es irrelevante. El camuflaje es irrelevante. Incluso una pitón de sangre fría.
ligeramente más cálida que el agua circundante tras haber tomado el sol o digerir una comida, genera suficiente contraste térmico para ser registrada. Esos órganos detectan diferencias de temperatura tan pequeñas como una fracción de grado. No hay forma de ocultarse de un cottonmouth en su propio territorio, ni en la oscuridad, ni bajo el agua, ni enterrado entre la hojarasca. Si produces calor, ellos saben exactamente dónde estás. Y luego está el veneno. Hemotóxico. Perfeccionado a lo largo de millones de años de presión evolutiva para destruir tejidos y células sanguíneas desde adentro. El veneno contiene una mezcla de enzimas, metaloproteasas y fosfolipasas que destruyen las membranas celulares, alteran la coagulación y provocan necrosis tisular generalizada. Las mordeduras sin tratamiento presentan tasas de mortalidad considerables en humanos. Para presas más pequeñas, la envenenación resulta casi siempre fatal en cuestión de minutos. El veneno no solo acaba con la vida, comienza a digerir los tejidos antes de que la presa sea consumida, descomponiendo fibras musculares y paredes de órganos mientras el animal aún está con vida. Para cuando la boca de algodón inicia el largo proceso de desencajar sus mandíbulas e ir introduciendo la presa por su garganta, la descomposición interna ya está bastante avanzada. La serpiente no simplemente se alimenta. Está disolviendo su comida desde adentro hacia afuera mientras la engulle entera. El equipo de Bartoszek confirmó que las bocas de algodón cazan regularmente hasta 27 especies distintas de serpientes como parte de su dieta habitual, incluyendo a otras bocas de algodón. Son serpientes ofófagas por diseño evolutivo, por instinto, por millones de años de comportamiento depredador grabado en sus genes. Esta no era una habilidad nueva desencadenada por la invasión de las pitones. No era un animal aprendiendo algo novedoso en respuesta a una amenaza sin precedentes. Esto es lo que las bocas de algodón siempre han hecho. Las pitones birmanas simplemente habían sido añadidas a un menú que ya era bastante extenso. Su estrategia frente a presas grandes o peligrosas es precisa y calculada. Atacar y retirarse. Una mordida rápida y certera en una zona vulnerable, seguida de una retirada inmediata. La boca de algodón se aleja a una distancia segura y espera. El veneno hace el trabajo. No hay forcejeo ni enfrentamiento físico prolongado. La boca de algodón no necesita ser más fuerte que su presa, solo necesita ser más rápida durante un segundo. Las pitones juveniles de 45 centímetros todavía no han desarrollado la fuerza muscular aplastante de los adultos. Aún no han acumulado la densa masa corporal que hace a una pitón de 6 metros prácticamente invulnerable ante cualquier criatura en los Everglades. En la etapa juvenil son simplemente otra serpiente más, y las víboras de agua también se alimentan de serpientes. 3 encuentros letales confirmados en una misma zona de estudio en cuestión de meses. Eso no es coincidencia. Eso es un patrón. Los biólogos creen ahora que las víboras de agua han identificado a las pitones juveniles como objetivos de alto valor y baja resistencia, y están aprovechando esa ventana de vulnerabilidad con una eficiencia devastadora. La coalición que contraataca. Lo que nadie anticipó fue esto. Las víboras de agua no estaban actuando solas. Los datos de seguimiento de Bartoszek revelaron algo que había pasado completamente desapercibido hasta que los transmisores contaron la historia. 5 de las 19 pitones monitoreadas en el estudio fueron eliminadas por caimanes americanos. Uno de ellos medía apenas 2,70 metros, no era un ejemplar enorme, sino un animal de tamaño mediano que operaba dentro del rango que los investigadores habían considerado demasiado pequeño para enfrentarse a un gran constrictor.
Siempre se había asumido que solo los caimanes más grandes, de 4 metros o más, podían manejar de manera realista a una pitón adulta. Los datos de los transmisores demostraron que esa suposición era errónea. Los caimanes más pequeños estaban eliminando pitones con regularidad, al parecer atacándolas del mismo modo en que abordan cualquier presa grande que entra en su territorio. Emboscada desde el agua, embestida explosiva, giro mortal. Fin. Estos supervivientes ancestrales no habían cedido su territorio ante la invasión. Habían estado resistiendo todo ese tiempo, de forma silenciosa, continua y completamente sin registrar, sin retroceder, sin adaptarse alrededor de las pitones, sino acabando con ellas. Luego, en junio de 2021, las cámaras de vida silvestre captaron algo sin precedentes en ninguna literatura científica del mundo. Un lince rojo, un depredador nativo cuya población había sido diezmada por la misma invasión que ahora enfrentaba, atacó un nido de pitón. No estaba carroñeando ni tropezando con huevos desprotegidos. Se enfrentó directamente a la hembra que estaba en el nido, golpeándola con ambas patas delanteras, empujándola hacia atrás con pura agresividad, y luego saqueó metódicamente la puesta, tomando los huevos de uno en uno mientras mantenía a la madre a distancia. La primera evidencia fotográfica en la historia de un mamífero nativo atacando un nido de pitón birmana. Un investigador revisó las imágenes 2 veces antes de creer lo que tenía ante sus ojos. El comportamiento no era instintivo. Ningún antepasado del lince rojo había encontrado jamás una pitón birmana. No existía memoria genética para ese enfrentamiento tan específico. El lince había evaluado la situación, identificado los huevos como fuente de alimento, reconocido a la hembra en el nido como una amenaza que podía manejarse mediante agresión en lugar de ser evitada, y ejecutado una estrategia que combinaba ataque y defensa al mismo tiempo: hostigar a la madre, hacerla retroceder, tomar los huevos, repetir hasta vaciar la nidada. Estos felinos no huían de la invasión, no se adaptaban para convivir con ella. Estaban aprendiendo a desmantelarla desde adentro, desarrollando comportamientos depredadores completamente nuevos en una sola generación, en una sola vida, como respuesta directa a una amenaza que no había existido en su territorio 30 años atrás. La velocidad de esa adaptación conductual dejó atónitos a los investigadores que la documentaron. La evolución normalmente opera a lo largo de miles de generaciones. Esto estaba ocurriendo en una sola. Un ecólogo que revisó las grabaciones dijo simplemente: los linces lo descubrieron antes que nosotros. Y la cosa fue todavía más lejos. Las cámaras instaladas en zonas inundadas registraron a búhos y halcones extrayendo pitones juveniles de posiciones expuestas al atardecer y al amanecer, retirando a esos animales antes de que pudieran crecer hasta convertirse en depredadores de casi 6 metros capaces de tragarse un venado entero. Osos negros y panteras de Florida fueron documentados por separado, neutralizando pitones en varios puntos del área de estudio. Una coalición completa. Víboras de foseta entre la hojarasca, rapaces en el dosel, linces junto a los nidos, caimanes en el agua, osos entre la maleza, panteras en los matorrales, todos actuando de forma independiente, todos convergiendo sobre el mismo objetivo. Ninguno de ellos actuaba de forma coordinada, ninguno dirigía al resto, todos hacían simplemente lo que millones de años de evolución los habían preparado para hacer: defender su territorio frente a un intruso que no pertenecía a ese lugar. Una matemática brutal. Pero aquí está la verdad más cruda de todo. No es suficiente. Todavía no. Una sola hembra de pitón birmana pone entre 12 y 36 huevos por nidada, a veces incluso más.
Se enrosca alrededor del nido durante todo el período de incubación, que dura entre 60 y 70 días, agitando sus músculos en contracciones rítmicas para generar calor metabólico y mantener los huevos a una temperatura constante, algo así como la versión de un animal de sangre fría empollando su nidada. Durante ese tiempo no come, no se aleja del nido. Defiende la puesta frente a cualquier cosa que se acerque con toda la fuerza de una constrictora que puede superar los 90 kilos. Estos animales maduran rápido, alcanzando el tamaño reproductivo en tan solo 3 o 4 años. Crecen a gran velocidad, ganando metros de longitud cada año en entornos ricos en nutrientes. Viven 2 décadas o más, y cada generación produce docenas de crías que a su vez estarán reproduciéndose en pocos años. La aritmética reproductiva es despiadada, y no favorece en absoluto a quienes intentan frenarlas. Por cada pitón joven que atrapa una mocasín de agua, por cada nidada que saquea un lince rojo, por cada pitón que elimina un caimán, docenas más están eclosionando en nidos dispersos por un territorio tan vasto que ningún equipo de exploración puede cubrir más que una pequeña fracción de él en cualquier temporada. Desde que Florida puso en marcha su programa de eliminación, los cazadores humanos han retirado más de 5.000 pitones del entorno natural. El desafío de la Pitón de 2024 acabó con casi 200 animales en un único fin de semana competitivo. Eso suena significativo. Hasta que escuchas la valoración de la doctora Massati, pronunciada sin ningún tipo de suavizamiento. Apenas estamos arañando la superficie. Nadie que haya estudiado esta invasión en profundidad lo contradice. Las pitones son maestras del camuflaje que roza lo sobrenatural. Investigadores han pasado a escasos metros de animales completamente enrollados y en alerta máxima sin llegar a verlos. Las pitones se aplanan contra el suelo, reducen su silueta y se vuelven prácticamente imposibles de distinguir entre las raíces y la hojarasca que las rodea. Se sumergen bajo el agua durante largos períodos. Se meten en espacios donde ningún equipo de búsqueda pensaría en mirar. Enormes extensiones de su hábitat resultan inaccesibles a pie, en bote o en cualquier vehículo diseñado para el transporte humano. Ningún programa de extracción, ninguna red de cámaras, ningún rastreo con drones puede cubrir todo ese territorio. Pero cada acción sigue importando. Cada encuentro con una boca de algodón, cada incursión de un lince rojo, cada intervención de un caimán, cada transmisor recuperado del interior de un estómago sin identificar. Cada uno de esos eventos es un dato, un píxel dentro de una imagen que apenas comienza a tomar forma. Cada uno le gana al Everglades un poco más de tiempo. Tiempo para que los depredadores nativos perfeccionen nuevos comportamientos y los transmitan a las generaciones siguientes. Tiempo para que los investigadores desarrollen herramientas más eficaces. Tiempo para que el ecosistema recuerde, en el nivel biológico más profundo, cómo defenderse a sí mismo. La pregunta que nadie puede responder todavía es la que mantiene despiertos a los científicos por las noches. Las bocas de algodón no esperaron autorización. Simplemente comenzaron a cazar. Los linces rojos no consultaron ningún plan de recuperación. Actuaron. Los caimanes siguieron siendo caimanes. El ecosistema nativo se está adaptando en sus propios términos, en silencio, con intensidad, sin pedir permiso. Mientras los investigadores diseñaban programas de extracción, solicitaban fondos y coordinaban entre agencias, el pantano ya estaba respondiendo por su cuenta. Las cámaras lo demostraron. Lo que los datos aún no pueden responder es si todo esto está ocurriendo con suficiente rapidez. Si la boca de algodón que aprendió a enfrentarse a una pitón juvenil puede transmitir ese comportamiento a través de suficientes generaciones como para inclinar la curva poblacional hacia abajo.
Si el lince que asalta un nido este año le enseña algo a sus crías, a través de la observación, viendo trabajar a su madre, algo que cambie la dinámica dentro de 10 años. Si todo esto en conjunto, las víboras, golpeando entre la hojarasca, las rapaces arrebatando a los más jóvenes de ramas expuestas, los caimanes acechando desde las aguas poco profundas, los osos aprovechando cualquier oportunidad entre la maleza, los gatos monteses atacando nidos con una agresividad aprendida y los cazadores humanos con sus recompensas y sus operativos de captura, suma lo suficiente como para superar la capacidad reproductiva de una pitón birmana. Esa es la pregunta que nadie puede responder todavía. Y es precisamente esa pregunta la que lleva a investigadores como Bartoszek a volver al agua cada mañana, con el agua al pecho entre el junco sierra, siguiendo señales electrónicas bajo el calor sofocante. El estudio continúa en marcha. Las cámaras siguen grabando. La Conservancy of Southwest Florida está ampliando la red de transmisores, construyendo un registro más profundo de los eventos de depredación, buscando en los datos alguna señal de que el ecosistema nativo está cerrando la brecha. Bartoszek revisa esos monitores ahora con un tipo de atención distinta, no la frialdad clínica de un investigador siguiendo puntos de datos. Algo más parecido a la vigilancia tensa de alguien que observa cómo se desarrolla una batalla en tiempo real, no solo rastreando pitones, sino también rastreando a quienes las han estado cazando en silencio todo este tiempo. Cada clip de cámara es un píxel más en una imagen que nadie ha visto completa todavía. Cada señal que se apaga es una pregunta. ¿Qué acabó con esta? Cada transmisor recuperado del interior del estómago de una serpiente de agua o hallado junto a las huellas de un caimán en el barro es otra prueba de que los Everglades no se han rendido. Esta noche, en algún lugar de los Everglades, en las aguas negras de Picayune Strand, entre las raíces de los cipreses en la oscuridad, una serpiente de agua está digiriendo a una pitón. Su transmisor sigue emitiendo señal, sigue transmitiendo, sigue pulsando un mensaje que dice que algo está aquí, que algo está cazando. A menos de 1 kilómetro de distancia, 100 huevos están eclosionando. Esta guerra apenas comienza y el próximo hallazgo podría cambiarlo.